Comunicarles que en este momento ya estamos en el proceso de construcción de una nueva potabilizadora de agua en la ciudad de Vigo. Yo recibí una antigua potabilizadora y quiero hacer una nueva potabilizadora. Quiero que Vigo tenga las mejores tecnologías, la mejor potabilizadora y, por tanto, al agua de Vigo, que ya es de altísima calidad, con la nueva potabilizadora que vamos a hacer, será todavía de mejor calidad. Miren, una potabilizadora tiene un coste muy importante. No se lo voy a decir por ahora, pero la vamos a hacer. Yo quiero que Vigo, durante mi mandato, tenga lo mejor de lo mejor en todo aquello que sea importante. Y yo heredé una antigua potabilizadora. Y quiero hacer, y ya estamos en ese proceso, construir una nueva potabilizadora en el Casal para que el agua de Vigo aún sea mejor de lo que es ahora. Y miren que eso ya es difícil, ¿eh? Miren que eso ya es difícil. Por tanto, quiero decirle a la ciudad que ya estamos en el proceso de construcción de una nueva potabilizadora para la ciudad de Vigo. Sí, hola, alcalde. No sé si me escucha, soy Paula. Sí, te conozco la voz, Paula. Adelante. Buenos días. Quería saber si nos podía dar algún detalle más sobre el proyecto que acaba de anunciar de construir una nueva potabilizadora, si ya hay plazos marcados. Inversión dice que no la va a decir, pero bueno, por lo menos plazos. Sí, a ver, nosotros ya le enviamos a la Xunta de Galicia, ya hace unos días, ya le enviamos el deseo y la iniciativa de llevar adelante la construcción. Hoy mismo le enviamos el proyecto, porque el proyecto tiene que estar validado por Aguas de Galicia, pero ya estamos con el proyecto y, por tanto, con el procedimiento lanzado. Es una inversión multimillonaria, no lo voy a decir porque aún no es el momento de decirlo, ¿verdad? Pero ya estamos en el proceso de enviárselo a la autoridad de Aguas de Galicia, que es la que tiene, por ley, que dar el visto bueno a las circunstancias de sanidad y sanitarias del proyecto de la nueva depuradora. Pero ya estamos con él. Saben ustedes, además, claro, que ese proyecto tiene una característica. Es que la potabilizadora de Vigo da agua para todo Vigo, pero también para algunos municipios de enfrente de la ría. Y, por tanto, es una potabilizadora que avala y promueve y lleva adelante el Ayuntamiento de Vigo, pero es para más ayuntamientos. Y esto es porque la Xunta de Galicia no se hace cargo de eso. Bueno, pues si no se hace la Xunta de Galicia, lo vamos a hacer nosotros. Yo heredé una vieja potabilizadora y confío que... Ya sabe que las fechas, Paula, las carga el diablo, ¿no? Pero a mí me gustaría tenerla acabada en este mandato. Es una gran obra, no es una obra menor, es una gran obra. Y me gustaría tenerla acabada en este mandato. Es un deseo, no es un objetivo todavía. Porque, claro, depende de la velocidad de la Xunta, en darnos el visto bueno, etcétera, y por tanto no depende solamente de la acción del Ayuntamiento. Por eso, nuestro deseo es que esté acabada en este mandato. Perdón, me gustaría saber por qué se ha adoptado la decisión ahora de acometer una obra tan importante cuando hace 2 años y pico usted mismo decía que no era necesaria, que la potabilizadora funcionaba bien y que además, como era supramunicipal, debería de hacerla la Xunta. Y funciona bien, funciona maravillosamente bien. Pero es una potabilizadora que se hizo para un Vigo más pequeño y no se hizo para Cangas, para Moaña y para todos los de otros sitios. Y esto está creciendo y el consumo está creciendo. Y por tanto necesitamos adelantarnos a lo que pueda pasar, pongo por caso, dentro de 5 o 6 años. Y si la Xunta de Galicia no la hace, yo no seré el que condene a Vigo dentro de 5 o 6 años a tener una potabilizadora insuficiente. Y por tanto sí, me estoy adelantando a los hechos, claro, porque soy un buen alcalde. Pero tendría que ser la Xunta de Galicia la que la hiciera. Pero ni está ni se la espera.